mañana, muchos niños y niñas afectados por las inundaciones dejaron por un rato los refugios en donde viven para ir muchos de ellos por primera vez al cine y para ver una película Snoopy, la película en 3D. Ellos se pusieron la camiseta albirroja, dejaron atrás las pelotas por un momento para ir al cine a disfrutar, a comer pororó, a tomar unas gaseosas. Y nuestro compañero Waldir Domínguez precisamente estuvo con ellos viviendo esta experiencia única para muchos de ellos. Waldir, contanos por favor todos los detalles. Sí, gracias compañeros. Efectivamente la emoción fue bastante grande aquí entre los chicos, entre los 550 aproximadamente que se llegaron aquí en este shopping para poder observar justamente la película gracias a la gestión de la Pastoral Social. En este momento están... Voy a tratar de acercarme a ver si puede decirnos los chicos, ¿qué tal estuvo la película? Sí, estaba muy buena la película. ¿Qué te gustó de la película, por ejemplo? Y todo. Todo te gustó, muy bien. ¿Tu nombre, mamita? Camila. ¿Y qué tal estuvo la película? Un ratito, ¿qué tal estuvo la película? Muy bien. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Qué le querés decir a la gente? Sí, algo, mi reina. Bueno, vamos a ver. Así están los niños emocionados, compañeros, después de salir de la sala del cine. Mamita, ¿tu nombre? Dayana. ¿Qué tal estuvo la película? Bien. ¿Bien? Muy bien, excelente, excelente. Entonces, nosotros estuvimos conversando con la señora también de la Mesa Nacional de Asistencia. De hecho, aquí se encuentra, a ver si me puede ayudar, por favor, para poder conversar con ella con respecto a este operativo que se están llevando con estos chicos damnificados. Señora de Ruiz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estamos tan felices o más felices que ellos, me parece. Realmente es una gracia de Dios que hayamos tenido una colaboración tan grande en este momento de tanto sufrimiento para estos niños con sus familias. Toda la vida van a recordar este momento de alegría y que sintieran el amor de nosotros, sus hermanos, los hermanos paraguayos, que somos tan generosos y solidarios, ¿verdad? De hecho, un trabajo sensacional que se estuvo realizando y esto va a continuar. Hoy 550 niños aproximadamente se llegaron aquí hasta este lugar y esto va a continuar en el transcurso de la semana, decía la señora Peluso. Sí, el jueves es otra función también con 550 niños y la otra semana también. Y invitamos a los empresarios del mismo rubro del cine para que ofrezcan también sus salas de manera a poder traer todos los niños lo máximo posible a vivir esta gran alegría. Y a los que son un poco mayores queremos también brindarles unas películas de autoformación que les deje un lindo mensaje. Eso es muy importante. ¿Aproximadamente cuántos niños vamos a estar abarcando con este proyecto, doña Peluso? Y pensamos alrededor de 10.000 niños, ese es nuestro objetivo. Que son los que son más o menos entre 6 y 12 años. Y a lo mejor a los un poquito mayores, si podemos, también quisiéramos traerlos. Y lo más importante es que acá no hubo una inversión monetaria, solamente apoyos voluntarios. Solamente apoyos voluntarios, los ómnibus fueron totalmente donados por la Policía Nacional, por los militares y por la Santaniana. Y ahora ya tenemos el ofrecimiento de Yacyretá, que se va a hacer cargo de todos los transportes de ahora en adelante y también se va a ocupar de los almuerzos. Ahora el almuerzo de un combo de Burger King con papas fritas con queso y gaseosa ofrecimos la Mesa Nacional de Asistencia con la empresa Burger King. Pero para las próximas veces Yacyretá ya se hace cargo de todos los almuerzos de los niños. Tanto de los traslados también, señor. Sí, de los traslados y de los almuerzos. Ya tenemos ese ofrecimiento y agradecemos que mediante esta Mesa Nacional de Asistencia estamos juntos, iglesia, gobierno, municipalidad, sociedad civil, todos juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está entonces, compañeros, los niños ahora van saliendo de las salas de cines y por supuesto contentos y felices tras haber disfrutado justamente de esta película totalmente gratuita gracias a la gestión de la Mesa Nacional de Asistencia. Lo que nosotros podemos informar desde aquí, nosotros vamos a seguir compartiendo con ellos porque así lo decía, en el transcurso de la semana van a seguir llegando otros grupos de números importantes también de las familias damnificadas, algunos que otros venían con sus padres, otros
otros venían directamente ya con los organizadores y esto va a continuar en el transcurso de la semana gracias a la gestión de la Mesa Nacional de Asistencia, compañeros. Regresamos nuevamente con ustedes hasta estudios. Muchísimas gracias, Waldir, por esta información. Realmente brillante la iniciativa de la Mesa Nacional de Asistencia. Ya se los veía a los niños y niñas muy contentos con esta nueva experiencia y ojalá que esto continúe.